Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García. Don Enrique, bienvenido como siempre. Bueno, un gusto, Juan Carlos, estar aquí en Washington y en esta entrevista. Pocas personas saben tanto de economía latinoamericana como usted, que además está en esta ciudad, en esa conferencia que organiza permanentemente la CAF y el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy de la economía latinoamericana? Bueno, mira, lo que más me preocupa no es exclusivamente el corto plazo. Sí, el corto plazo, evidentemente, hemos visto un cambio radical. Los vientos han cambiado porque la China, de estar creciendo al 10, 11%, de pronto cae 6, 7%, devalúa, el precio del petróleo se cae, los commodities caen. Bueno, y obviamente con un impacto bastante fuerte en América Latina, particularmente en Sudamérica. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que quizá América Latina no aprovechó lo suficiente esa etapa tan buena que tuvo de los 2000 adelante, salvo la crisis del 2008. Sí. Y nos creímos de que lo que había sucedido iba a ser permanente. Y la verdad que, ¿por qué nos fue bien? Que fue el mejor crecimiento que tuvo América Latina en décadas, con reducción de pobreza en una forma increíble, un desarrollo de las clases medias, en fin. ¿Por qué pasó eso? Pasó por varias razones, pero hay tres elementos que creo que son. El primero es que la mayor parte de los países aprendimos la lección de hacer malas políticas macro, porque tuvimos hiperinflaciones, inflaciones en varios de los países. Y hubo un manejo muy responsable la mayor parte de los países, no todos, pero la mayor parte. Y el segundo fue precisamente esta dinámica acción de China, que tuvo unos precios de commodities que nunca los imaginamos en el pasado. Esos dos factores crearon una macroeconomía buena. Y tercero, yo creo que en los últimos años también la contracción derivada de la crisis que tuvo los países centrales, Estados Unidos, Europa, la política monetaria que se ha seguido ha sido una política de bajas tasas de interés. Entonces, ese conjunto de elementos hizo que estuvimos bien. Pero nos olvidamos de que todo esto puede ser volátil y que hay temas estructurales claves que la región no los ha enfrentado suficientemente, como ser, por ejemplo, no depender tanto de las materias primas como tales, no haber invertido suficiente, no haber creado lo que nosotros llamamos una transformación productiva que te permita utilizar más valor agregado, o sea, tener más tecnología, más innovación. Bueno, todos esos factores. Bueno, entonces, obviamente me preocupa de que América Latina, con esta bajón que tiene en el crecimiento económico, que este año va a estar por debajo del 1%, y la perspectiva que vemos para los próximos 3 es que no va a pasar de un 3%, esa no es una buena noticia, porque yo me acuerdo que en alguna oportunidad te comenté de un estudio que nosotros hicimos hace un par de años sobre América Latina al 2030, y la conclusión es que América Latina, si quiere converger con los países más avanzados o aproximarse, y al mismo tiempo poder mantener los éxitos en estas políticas de reducción de la pobreza, en fin, tiene que crecer con un crecimiento de mucha mejor calidad, por lo menos al 5%. Eso es lo que me preocupa. Pero yo soy optimista, es un punto de inflexión. Y en el punto de inflexión es el momento de que se debe reflexionar y quizá tomar acciones hacia futuro que conduzcan a una agenda integral de desarrollo. De pronto poca gente se dio cuenta de lo que la gente se ilusionó mucho creyendo que América Latina iba a crecer como crecía hace unos pocos años. Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, que ha estado en esta mesa, publicó un libro titulado La década de América Latina. Muchísima gente era optimista con respecto al crecimiento latinoamericano, pero eso finalmente no se dio. Bueno, hay quienes con cierto sentido del humor dicen que los economistas se pasan la mitad de la vida haciendo predicciones y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron esas predicciones. Es parte verdad. Bueno, pero ¿usted por qué es optimista? Si resulta que la región no va a crecer sin un 3%. Yo diría soy optimista con el futuro porque la región tiene
tiene espacio geográfico, tiene recursos naturales, en general tiene condiciones, si pone en orden algunos aspectos que tienen que ver no tanto con la economía, pero que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con tener procesos de integración realistas, pragmáticos, bueno, puede avanzar en un proceso al futuro. Ahora, obviamente, si nos quedamos contemplativos y seguimos llorando nuestra pena, diciendo, ay, qué pena, crezco al 2%, bueno, ahí la situación va a ser grave, porque el tema más delicado es que esa clase media que salió gracias a esa reducción de pobreza en la mayor parte de los países, y que no sé si es clase media, pero por lo menos la gente siente la clase media, puede volver otra vez a la pobreza. Y si tú miras un poco parte de las manifestaciones que han habido en muchos de los países que han tenido éxito en el pasado, yo no hablo de estos últimos meses porque hay circunstancias muy particulares, pero vayamos un año atrás, en Brasil, en Chile, en varios países que eran exitosos, es esa clase media que se siente frustrada porque no tiene buen transporte, buena educación, seguridad, ese tipo de temas. ¿De cuántos millones de personas está hablando usted en América Latina? Que esté en la clase media y quizá vuelva a caer. Es difícil, no tengo una cifra así, pero ha habido, no nos olvidemos que más allá del tema de la clase media, también América Latina ha transitado de ser hace 20, 25 años considerada una región que era no tan urbana, ahora es una región urbana, con todos los problemas que esto trae consigo. Y si uno mira en la lista de problemas, están temas que hace 10 años quizá no los conversábamos. Por ejemplo, el tema de la seguridad de las ciudades, la seguridad ciudadana, los temas del narcotráfico, todos esos temas que requieren un manejo muy especial. Pero al final del día yo creo que lo que tú decías hace un momento, este no es un tema de economistas exclusivamente. El desarrollo es un tema que implica disciplinas diversas. Necesita economistas, necesita sociólogos, necesita brujos y necesita actores políticos responsables. ¿Y sabes cuál es uno de los errores que yo he visto de mi experiencia de varios años? Que generalmente se reúnen los de la misma secta, ¿no? Hay reunión de ministros de finanzas, entonces claro, todos hablan de la macroeconomía y se olvidan del crecimiento, del desarrollo, de la pobreza. Los ministros del área social hablan de la parte social. Y así no es el negocio. Lo que hay que buscar es una interacción entre los que ven el corto plazo, el mediano plazo, lo económico y lo social. Pero al final el problema es político. Usted hablaba de la China y las estadísticas son dramáticas, ¿no? Ha habido una caída del 30% de los indicadores en general en la China en los últimos tiempos. La mitad de las compañías que cotizaban en bolsa suspendieron esa cotización el año pasado. En el año 2000 el comercio entre la China y América Latina era de 12.000 millones de dólares anuales y en el 2003 era de 261.000. Ahora eso está cayendo. ¿Está preparada América Latina para aguantar ese garrotazo? No, evidentemente. Yo diría que parte del problema de reducción del crecimiento, especialmente en los países suramericanos, está muy vinculado a este fenómeno. Pero pongamos el tema en un contexto más amplio. ¿Qué está sucediendo en la China? China tuvo ese dinamismo en un modelo que esencialmente era un modelo de exportador. Pero ya hace 2 años, yo voy muy seguido a la China, o sea, en las conversaciones ya desde hace 2 años con las autoridades chinas en el ámbito económico, quedó muy claro de que ellos decidieron hacer un ajuste en su modelo, de manera que haya un balance mayor entre lo que es la economía hacia afuera, exportación, con una de demanda interna. ¿Por qué? Porque hay unos sectores amplios con la nueva tecnología, todo eso tienes que dar un espacio a esa gente. Y en ese tipo de modelo es imposible crecer al 10 o 11%. Entonces lo realista es que tenemos que esperar una China que crezca a tasas del 6-7%. Ahora, que eso afecta a la región, obviamente, pero lo de la China hay que mirarlo con 2 prismas. Uno, ha sido una bendición, en parte, pero también puede decir que no fue una bendición porque fue uno de los factores por los cuales los países siguieron apostando solo a las materias primas.
Y entonces, uno de los temas que en las conversaciones con los chinos, y precisamente poco antes de la visita del primer ministro a la China, me tocó estar allá en Beijing y conversando con la gente que iba a asesorarlo. Uno de los temas que nosotros le planteamos es de que tienen que diversificar su presencia, no solo pensar en los recursos naturales propiamente dichos. Es importante que lo que ellos aprendieron con gran éxito al atraer inversión extranjera masiva, ¿en qué trajeron inversión? En tecnología, y se llevaron a los Apple, a los unos y a los otros, y resulta que tienen una capacidad muy importante. Y la inversión extranjera que ellos deberían poder hacer en América Latina no debería concentrarse exclusivamente en los campos del petróleo, del gas, en fin. Pero para eso viene el tema de la importancia de la integración regional, crear ese espacio competitivo para las cadenas que permitan una inserción de todos estos productos en los mercados internacionales, incluyendo pues tantos países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con otros. En ese sentido, ¿qué papel juega una entidad como la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina? ¿Cuál es la diferencia entre esta entidad que usted preside y las otras? Porque hay tantas, el BID y No, más. mira, yo creo que hay un común denominador, evidentemente, que son bancos de desarrollo, que su objetivo central es promover el desarrollo de los países a través de políticas de financiamiento, de asesoramiento técnico. La diferencia entre CAF y, digamos, el Banco Mundial o el Banco Asiático o el BID es que nosotros somos el único banco de desarrollo carácter regional, yo creo que a nivel mundial, de cierta dimensión, que somos propiedad de países emergentes, porque salvo una participación de alrededor del 5% en el capital de España y de Portugal, el resto está en 17 países de América Latina y el Caribe. Entonces, eso crea un animal diferente, ¿no? En el sentido de que está más cerca de la región, pero al mismo tiempo es responsable para que funcione. No depende de otros, depende de uno mismo. Y los países han mostrado en las buenas y en las malas una responsabilidad muy grande, cumpliendo con sus pagos, cumpliendo con sus obligaciones. Y nosotros a la vez nunca dejamos abandonado a un país cuando está en mala situación. Somos banqueros, yo siempre digo que saca paraguas cuando llueve, porque en día de sol no se necesita paraguas. Se debe reformar el sistema financiero internacional porque ahí están el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás que quedan aquí muy cerca. Pero a veces parece que no anticipan las crisis, no se dan cuenta y a veces parece que no las resuelven. Bueno, mira, yo creo que muchas de las instituciones que se crearon en Bretton Woods y posteriormente, que tenían un gran sentido en su conformación en ese momento, no es el mismo mundo. Entonces debe haber una modificación. Ahora hay una lucha de intereses definitivamente, pero hay respuestas que están dando. Por ejemplo, en cierta manera, la respuesta del Banco de los BRICS o la respuesta del Banco de Infraestructura que creó los chinos. Bueno, es un poco una reacción, pero yo creo que es necesario, o volvemos, es un tema político, un tema de estructuras de poder. Y el mundo ha cambiado, el mundo de hoy no es el mundo de hace 50 años. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa con Enrique García, el presidente de la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina. Le iba a preguntar por la economía brasileña porque hay mucha inquietud. Es la economía de ese país y el Brasil es una de las locomotoras de la economía latinoamericana. La economía se va a contraer en los próximos meses o este año un 2,26%. Dicen que desde la crisis de los años 30 no había habido un periodo tan malo para la economía brasileña. ¿Qué tanto lo inquieta a usted eso? No, desde luego, el que Brasil esté pasando por un momento difícil es obviamente una mala noticia, porque Brasil es el país más grande, más importante de la región. Pero hay que también ubicarse en lo que está sucediendo, es decir, muchas de lo que están haciendo el equipo económico del gobierno brasileño, o sea, tanto el ministro de Planeamiento, el ministro de Finanzas, es hacer un ajuste macroeconómico que era necesario. Evidentemente eso tiene un costo, y el costo es que este año, el próximo, la perspectiva de crecimiento de la economía brasileña en los próximos 2 o 3 años
no va a ser muy halagüeña. Pero la buena noticia es que el equipo económico es un equipo económico serio. Están haciendo un trabajo que es doloroso, sí, pero cuando hay desajustes macroeconómicos no hay más remedio. Yo que tengo la experiencia de haber sido ministro, jefe de gabinete económico de mi país, yo sé que cuando uno está en situaciones complejas tiene que tomar medidas. Y en macroeconomía, mi querido amigo, no hay ideología, no hay derechas o izquierdas. En la macroeconomía solo existe un principio. ¿Cuál es? La racionalidad. No puedes excederte. Si tú gastas más de lo que recibes o puedes prestarte, tarde o temprano te complicas. Ahora, el caso de la economía brasileña, más allá de los temas estrictamente macros, necesita un proceso de ajuste para ser más competitiva a nivel internacional y estar en este nuevo juego que es tan importante en las cadenas de globales y de producción y de comercio. Brasil es un país con 200 millones de habitantes y el otro país muy poblado en la región es México, que tiene unos 110, 120 millones de habitantes. Se habla muchísimo de qué puede pasar en caso de que aquí la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, suba los intereses, porque entonces mucha gente que tiene inversiones en México, pues se vendría para Estados Unidos, sacaría el dinero, lo pasaría a la economía estadounidense, que no está mal para tener más intereses, para recibir más dinero. ¿Le inquieta eso, le preocupa eso? No, también? mira, eso es inevitable. Es decir, volvemos a lo que yo decía anteriormente respecto a la bonanza del precio de los commodities. El pensar de que los commodities iban a tener esos niveles tan altos en forma indefinida no era realista, tenía que ajustarse. Lo mismo, si una política monetaria que ha sido expansiva y que ha significado tasas de intereses tan bajas durante tanto tiempo, el esperar de que no va a cambiar eso no sería realista. Ahora, ¿cuándo se va a producir eso? Bueno, puede ser muy pronto, pero es inevitable. Ahora, que evidentemente eso tiene impacto en los flujos a los países, es cierto, pero si estamos hablando de inversión en sectores que tienen competitividad, que tienen capacidad de insertarse, pues yo digo que las cosas no van a ser tan graves. Más aún, yo creo que México tiene condiciones muy interesantes de diversificación, tiene una apertura muy importante y tiene una relación muy cercana comercialmente y de inversión con la economía más importante que es Estados Unidos. México forma parte de la Alianza del Pacífico con Chile, con Perú Correcto. y con Colombia, y le quiero hacer una pregunta sobre Colombia, porque es un país cuya economía ha tenido un comportamiento bastante bueno en comparación incluso con los otros países de la región. Pero JP Morgan acaba de incluir a mediados de agosto a la economía colombiana dentro de las 5 más vulnerables del mundo. Ahí en ese equipo también está México, y está Turquía, y Sudáfrica e Indonesia. ¿Con qué ojos ve usted hoy a la economía colombiana? No, mire, yo creo que, con todo respeto por amigos de JP Morgan, me parece que es un juicio un poco exagerado. Definitivamente, Colombia es un país que tiene una característica muy interesante. Si uno mira la historia económica de Colombia, nunca ha ido a los extremos. Es decir, en América Latina tenemos la tendencia de las modas. Cuando éramos estatistas era hasta la muerte, nacionalizar. Cuando éramos neoliberales, aunque no estemos listos, éramos la muerte. Colombia nunca. Colombia siempre ha estado en un equilibrio razonable. Tiene manejo muy prudente. Tiene equipos. Uno mira a los ministros de Colombia, del gobierno actual y de todos los gobiernos. Toda mi historia de trabajo con Colombia, que son décadas, yo nunca he encontrado que haya habido mal equipo. Que efectivamente la coyuntura internacional es negativa, estoy de acuerdo, pero yo si veo un país que tiene un potencial enorme, porque tiene recursos humanos, capacidad institucional, y si se llega a una conclusión feliz en el proceso de paz que está empeñado el presidente Santos, pues me parece que es uno de los países que puede tener mayor éxito. Ahora, no hay duda que al igual que los otros, los próximos 2 o 3 años no van a ser tan
buenos como lo fueron los anteriores. ¿Y qué piensa de la economía venezolana? Porque los datos que publica la prensa son muy negativos. No, definitivamente, sí, tenemos que ser realistas. La economía venezolana está pasando un momento muy difícil. Es un momento muy difícil que requiere definitivamente un conjunto de ajustes y medidas que van a tener que tomarse. Pero vuelvo al punto anterior, aquí el problema no es económico, el problema es político. Tiene que lograrse un acuerdo básico entre las fuerzas de gobierno y las fuerzas opositoras de que esos cambios, que no son fáciles, son necesarios. Y eso, a mi manera de ver, puede suceder después de las elecciones de diciembre. ¿Lo desvela la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela? Yo me preocupa mucho, y más que preocupa me duele, porque dos países hermanos que por una serie de circunstancias y de mal entendimiento pues se dañen relaciones que son tan importantes. Lo que yo veo como presidente de un organismo en que ambos países son parte, y parte muy querida de la institución, es que se encuentre un camino de diálogo constructivo, y hay que bajar el tono y hay que buscar soluciones que sean pragmáticas, de manera tal que se pueda restablecer eso. Eso no solo es importante para la relación bilateral colombo-venezolana, pero es muy importante para América Latina en su conjunto. Enrique García, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Y ya regresamos a Club de Prensa con José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Estamos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, y ahora tenemos a un invitado muy especial. Ha venido varias veces a este programa, y se trata de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Bienvenido como siempre a esta mesa, José Miguel. Un placer. Esta semana, el domingo pasado, apareció una noticia en México con respecto a la desaparición, hace casi un año, el pasado 26 de septiembre, de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero, en México. Realmente no se sabe muy bien qué pasó con esos estudiantes. Hubo un informe de la Procuraduría Mexicana, según el cual los estudiantes fueron incinerados, sus cadáveres fueron incinerados, o sus cuerpos, y desaparecieron. Pero ahora resulta que un grupo de expertos, auspiciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, ha viajado a México y ha dicho que no, que parece que esa no puede ser la versión definitiva, y que lo que puede haber ocurrido es que los estudiantes iban en un autobús, de un grupo de 5 autobuses, donde en algunos de los cuales había una heroína, y que aparentemente había una guerra entre dos bandas de narcotraficantes, y que en esa pelea entre las bandas de narcotraficantes pueden haber perdido la vida estos estudiantes. ¿Qué piensa usted de este informe? Porque realmente ya es alarmante que casi un año después no se sepa en dónde están 43 estudiantes. Juan Carlos, el informe es devastador, y lo es porque destruye, pero yo diría pulveriza, la tesis hasta ahora sostenida por la Procuraduría General de la República de México. Primero porque establece que no hay ninguna prueba científica que demuestre que los 43 estudiantes fueron todos ellos incinerados, quemados, sus cadáveres, y desaparecidos en un basurero en Cocula, en el estado de Guerrero, como ha sido la tesis sustentada por el gobierno hasta el día de hoy. Segundo, porque recurren a un experto en esta materia, quien realiza un peritaje en el terreno, alguien de reconocidas credenciales, que revisa lo ocurrido y llega a la conclusión que la tesis del gobierno es una fantasía, porque para poder quemar 43 cadáveres se requerían toneladas de madera, de neumáticos, de todo tipo de combustibles que no estaban a la disposición, y mantener ese fuego por más de 60 horas con imágenes satelitales que deberían haber quedado registradas, que no existen, por cierto, y además con un daño al medio ambiente, a la región, que tampoco existe. Tercero, descubren que los que supuestamente habrían cometido el delito habrían sido también torturados por parte de funcionarios judiciales. Es decir, el método tradicional mexicano de resolver estas investigaciones, que es sobre la base de arrancar confesiones, sometiendo a estas personas a torturas, a premios físicos.
Además, hay una serie de inconsistencias, de irregularidades, de vicios en la investigación. Por lo demás, también logran determinar, y en términos bastante categóricos, que la Policía Federal y que el Ejército estaban al tanto, en tiempo real, de lo que estaba ocurriendo. En otras palabras, sabían y pudieron haber reaccionado y haber prevenido esta atrocidad y no hicieron absolutamente nada al respecto. Creo que este informe es revelador de una enorme incompetencia por parte de las autoridades judiciales mexicanas que reaccionan de esta manera incluso cuando el mundo entero tiene sus ojos puestos en una investigación que da cuenta probablemente de una de las mayores atrocidades cometidas en América Latina en los últimos 20 años. Y aún así son incapaces de llevar adelante una investigación seria, rigurosa, sobre la base de testimonios recuperados en respeto al debido proceso y con información científica. Y aparentemente también habría esfuerzos por encubrir la responsabilidad de los principales responsables. Por eso es que me parece que esto es un gran escándalo y es una continua ofensa a la memoria de estos estudiantes y un daño aún mayor para los padres de los estudiantes que sufrieron la pérdida de sus hijos. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y a ustedes hasta la próxima.